Ya. Entonces, iniciamos chicos con histología del sistema cardiovascular. Como dije, vamos a ver algunas generalidades. Primero mencionando cuál es la función del sistema cardiovascular, pues básicamente va a ser el transporte. ¿Transporte de qué? Transporte de un líquido vital que todos conocemos. Va a ser el transporte y transporte de la sangre. De la sangre. Pero hay que mencionar que también indirectamente el sistema cardiovascular va a transportar linfa. ¿Y cómo va a hacerlo? Pues para conocerlo, vamos a ver los componentes del sistema cardiovascular, que van a ser básicamente tres: el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. El corazón es el órgano central del sistema, sabemos que es un órgano muscular y básicamente funciona como una bomba que sirve para impulsar la sangre por todo el cuerpo. Ahora, la sangre que ha sido impulsada por el corazón va a ir por unos caminitos, por una red, que van a ser los vasos sanguíneos. Y así como nos dice acá, van a ser los conductos que transportan la sangre desde y hacia el corazón. En cuanto a los vasos sanguíneos, vamos a dividirlos de dos formas. Bueno, vamos a tener dos tipos de vasos sanguíneos, que van a ser las arterias y que van a ser las venas. Pero hay que mencionar que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado, es decir, básicamente todo lo que está saliendo tiene que regresar. Entonces va a haber una conexión entre arterias y venas. Sabemos que las arterias van a estar llevando sangre rica en oxígeno, sangre con nutrientes hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y también tienen que recoger los productos del desecho metabólico, como por ejemplo el dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El corazón, una vez ha bombeado sangre, esa sangre va a recorrer todo el cuerpo y para ello las arterias van ramificándose, es decir, van haciéndose cada vez más chiquitas hasta llegar a los vasos más pequeños que vamos a conocerlos después, pero que son los capilares. Los capilares van a ser los vasos sanguíneos más pequeños que tenemos, incluso son más pequeños que un eritrocito. Y una característica muy importante que también vamos a mencionar posteriormente, pero es que los capilares tienen paredes muy delgadas. Y estas paredes delgadas van a tener una razón de ser, están ahí por algo. Y es básicamente para esa función del transporte que tiene el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, como dijimos, va a estar llevando nutrientes, va a estar llevando oxígeno, va a llevar algunas células del sistema inmunitario y es necesario que haya un intercambio entre las sustancias nutritivas que están llegando y las sustancias de desecho del metabolismo de los tejidos. Entonces, en los capilares va a ocurrir algo muy interesante y es que parte de la sangre, el plasma, va a salir de estos capilares y va a salir precisamente por esa característica que tienen paredes muy delgadas. Entonces, ¿qué ocurre? El plasma sale de los capilares y va a ubicarse en un espacio que ya habrán conocido en Histología 1, tal vez algunos recordarán. Pueden participar por el chat, chicos. ¿Cómo se llama el espacio que encontrábamos entre las células? ¿Alguno recuerda? Bueno, el espacio al que nos estamos refiriendo es el espacio intersticial, el que está entre las células. Entonces, como el plasma se está ubicando en ese espacio, va a cambiar su nombre y va a pasar a llamarse líquido intersticial, pero sigue siendo el mismo plasma que ha salido de los capilares. Entonces, una vez se está ubicando en el espacio intersticial, es ahí donde va a ocurrir el intercambio. Esta es un líquido que está lleno de oxígeno, de nutrientes, y estas sustancias nutritivas tienen que ingresar a las células. Y por otro lado, el dióxido de carbono y los productos de desecho que hemos mencionado tienen que salir de las células para que así puedan continuar con su metabolismo de forma adecuada. Entonces ocurre este intercambio de sustancias y el líquido intersticial regresa a los capilares una vez ha realizado ese proceso de intercambio. Una vez ha vuelto a los capilares, es necesario que esa sangre vuelva a llenarse de oxígeno, vuelva a llenarse de nutrientes y se limpie los desechos que han quedado ahí. Y para ello sabemos que la sangre regresa al corazón a través de venas.
Entonces, de los capilares, nuevamente los vasitos empiezan a juntarse y en este caso ocurre de forma contraria. Las arterias iban haciéndose más chiquitas, pero las venas van haciéndose cada vez más grandes a medida que se acercan al corazón. Pero ahora hay que resaltar un dato muy importante, y es que este líquido que salió va a regresar a los capilares, pero solo un 90% de él lo hace. ¿Y qué ocurre con el otro 10%? Ese 10% no se puede quedar en el espacio entre las células, tiene que ir a algún lado. Y es en este punto donde ingresan los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a ser también vasos sanguíneos, pero que tienen un fondo ciego. Es como que inician cerraditos y tienen la característica de también tener paredes delgadas que permiten precisamente que ese 10% de líquido que no regresó a los capilares se vaya por los vasos linfáticos. Recuerdan que dije hace un momento que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado y todo lo que sale tiene que regresar. Ese 10% tiene que regresar también y lo va a hacer a través de los vasos linfáticos. En este caso, el líquido, como ya se encuentra en estos vasos, pasa a llamarse linfa. Y la linfa va a ser transportada por estos vasos que, igual que las venas, van haciéndose cada vez más grandes hasta constituir los vasos como el conducto torácico, que serían los vasos linfáticos más grandes que encontremos. Y van a ir transportándolos hasta un punto hacia los ganglios linfáticos. Eso van a verlo un poquito mejor en anatomía, pero ¿qué es lo que nos interesa saber de esta parte? Es que los ganglios linfáticos van a funcionar como coladores, hay que pensarlo así. ¿Y coladores para qué? Esa linfa que está viniendo con los productos de desecho, con todo lo que ha salido del metabolismo de las células, va a filtrarse en este punto, es decir, todos los desechos se van a quedar y la linfa sale limpia. Y una vez la linfa ha pasado todo este trayecto, va a volver a unirse a la circulación en un punto que es a nivel de la vena subclavia y la vena brachiocefálica. Entonces, en ese punto viene el conducto torácico y se une, y es así como la linfa regresa hacia el sistema cardiovascular, constituyendo un sistema cerrado. Y básicamente hemos visto cómo funciona el sistema de forma sencilla y cómo logra este transporte de oxígeno, de productos nutritivos para poder nutrir a las células y que puedan realizar su metabolismo de forma adecuada. En cuanto a una de las funciones que mencionamos, que era el transporte de oxígeno, es importante saber que el sistema neural lo va a lograr de dos formas, es decir, mediante dos circulaciones que tenemos, que van a ser la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Ya habrán escuchado un poquito de ellos, pero vamos a recordar algunos detalles. Cuando hablamos de circulación pulmonar, también nos estamos refiriendo a una circulación menor. Y cuando hablamos de circulación sistémica, nos estamos refiriendo a una circulación mayor. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Vamos a explicar ambos procesos de forma, de forma paralela para entender cómo está funcionando todo este. La circulación pulmonar básicamente va a ser el paso de sangre desde el corazón hacia los pulmones. Y en resumen, ¿cuál va a ser el objetivo de esta circulación? Va a ser oxigenar la sangre. Entonces acá tenemos nuestro corazón, tenemos sus cuatro cavidades, las dos aurículas, los dos ventrículos, y vamos a iniciar en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a llevar la sangre a través de una arteria, que va a ser la arteria pulmonar, hasta los pulmones. En los pulmones nosotros sabemos que están los bronquios, los bronquiolos. Ese punto lo vamos a ver un poquito mejor en el sistema respiratorio, pero básicamente hay que saber que los alvéolos pulmonares van a ser como las partes más chiquitas que han quedado de la segmentación de los bronquios. Ahora, como hemos dicho, las arterias en su recorrido van a ir ramificándose y las arterias pulmonares hacen lo mismo, empiezan a ramificarse haciendo vasos cada vez más chiquitos hasta llegar a unos capilares, que van a ser los capilares pulmonares. Estos capilares se van a encontrar rodeando a cada uno de nuestros alvéolos. Y ahora, imaginemos que acá tenemos un alvéolo. ¿Cómo ocurre el proceso? Cuando nosotros inspiramos, nuestros pulmones se llenan de oxígeno. Ese oxígeno lo vamos a encontrar en los alvéolos, entonces acá vamos a tener gran cantidad de oxígeno.
Y por otro lado, estos capilares pulmonares que han salido de la arteria pulmonar están trayendo una sangre que va a tener bastante CO2. Y acá todo se va a regir por una diferencia de presiones, es decir, los gases, el oxígeno y el CO2, van a difundir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, tenemos el oxígeno. El oxígeno está a una gran presión en los alvéolos pulmonares debido a la inspiración. Entonces, como en el capilar encontramos menos cantidad de oxígeno, este se va a mover, va a difundir hacia los capilares. Y por otro lado, los capilares van a estar llenos de CO2, van a tener una gran presión de CO2 y ocurre el mismo proceso de forma contraria. El CO2 va a difundir desde el capilar hacia los alvéolos. Y sabemos que finalmente este CO2 es eliminado por la expiración. Pero con esto, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido que nuestro capilar, imaginemos que sigue por acá, se llene de oxígeno. Y ahora, esta sangre que ha sido oxigenada tiene que regresar al corazón para que sea bombeada a todo el cuerpo. Entonces, va a regresar a través de las venas pulmonares. Como dijimos, los capilares van juntando, se van haciendo vasitos más grandes hasta formar una vena, que va a ser la vena pulmonar. Y las venas pulmonares nos van a llevar la sangre hasta la aurícula izquierda. Y es así como vamos a completar la circulación pulmonar. Básicamente, ¿qué hemos hecho? Llevamos la sangre desde el corazón a los pulmones. Esta sangre fue oxigenada y regresó nuevamente al corazón hasta la aurícula izquierda. En este punto vamos a iniciar la circulación sistémica o circulación mayor. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta circulación? Va a ser llevar esta sangre que ha sido oxigenada a todo el cuerpo. ¿Para qué? Para darle oxígeno a nuestros músculos, para que podamos caminar, para que podamos hablar. Entonces, una vez la sangre llegó a la aurícula izquierda, va a pasarse al ventrículo izquierdo. Y sabemos que del ventrículo izquierdo va a estar saliendo un vaso grande que todos conocemos, que va a ser la aorta. Y desde la aorta va a ir ramificándose para dar ramitas para cabeza, miembro superior, tórax, abdomen para el miembro inferior. Y básicamente a través de todas esas arterias sistémicas es que la sangre va a llegar a todo el cuerpo. Y una vez la sangre, bueno, estas arterias se han ido ramificando y han ido llegando a cada parte de nuestro cuerpo, va a ocurrir el mismo proceso que vimos en los alvéolos y los capilares, pero con nuestras células tisulares. Y en este punto ocurre algo similar, todo se va a regir por diferencia de presiones y como es una sangre que está yendo rica en oxígeno y nuestras células van a tener poco oxígeno porque ya han realizado su metabolismo, pues básicamente el oxígeno va a difundir desde el capilar que está llegando hacia las células tisulares y el dióxido de carbono que ha sido producto del metabolismo de la célula va a difundir hacia los capilares para que nuevamente por las venas sistémicas llegue a la aurícula derecha, pasa el ventrículo derecho y nuevamente se repita la circulación pulmonar. Y es así como ambas circulaciones van funcionando de manera conjunta para asegurar un suministro constante de oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, con este punto vamos a terminar con lo que es las generalidades o los fundamentos del sistema cardiovascular. Me comentan por el chat si hay alguna pregunta de lo que hemos ido viendo hasta ahora, sino para continuar con cada uno de los elementos del sistema. Ahí ya. Ah, ya. Gabriela me dice si podíamos explicar de nuevo lo de la línea. Ah, ya. Lo que mencionábamos en este punto es que cuando las arterias están llevando la sangre a todo el cuerpo, lo que mencioné de circulación sistémica, circulación mayor, las arterias van ramificándose, así como vemos acá, van haciéndose cada vez más y más y más chiquitos. Y es que vamos a ver que hay diferentes tipos de arterias. Hay arterias grandes, arterias medianas, vamos a ver arteriolas y cada uno de estos vasos son cada vez más chiquitos. Y los vasos sanguíneos más chiquitos que vamos a encontrar son los capilares. Los capilares van a estar uniéndonos arterias y venas. Por ejemplo, acá tenemos un capilar, es un vaso chiquito, y por acá puede estar llegando una arteriola. La arteriola va a estar llevándonos sangre rica en oxígeno y mencionamos que los capilares tenían la capacidad de realizar el intercambio de sustancias porque tienen paredes delgadas. Entonces, aquí está nuestro capilar.
Acá vamos a tener, por ejemplo, van a ser células de, por ejemplo, células musculares, pongamos. Entonces, el oxígeno que ha llegado a través de esta arteriola va a ir avanzando, llega a los capilares y nosotros sabemos que en la sangre uno de sus componentes va a ser el plasma. Entonces, ese plasma va a salir, sale de los capilares, se encuentra acá, pero se pasa acá afuera. Y en ese punto mencionamos que cambia de nombre porque se va a encontrar en el espacio intersticial, que es el espacio que se encuentra entre las células. Entonces, una vez se encuentra en este espacio entre las células, lo que va a ocurrir es que el oxígeno, todas las sustancias nutritivas que la célula necesita para seguir viviendo, van a ingresar a ella. Y por el contrario, la célula ha realizado su metabolismo y ha sacado productos de desecho como el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a salir de la célula y va a encontrarse en este espacio donde encontramos el líquido intersticial. Entonces, una vez se ha realizado este intercambio, es necesario que ese líquido regrese a los capilares y se vaya por este extremo, que va a ser el extremo venoso. Por ejemplo, acá vamos a tener una vénula, que es un vaso chiquito, posteriormente lo vamos a ver un poco mejor, pero básicamente ese líquido intersticial que está regresando se va por las venas, ya pasa a formar nuevamente parte de la sangre y las venas van a ir juntándose, formando vasitos cada vez más grandes hasta llegar al corazón. Y acá ocurre lo que mencionamos en circulación pulmonar. Está llegando acá sangre con bastante dióxido de carbono, sangre con algunos productos de desecho y pasan a los pulmones para volver a oxigenarse. Pero en ese punto es que mencionamos que no todo ese líquido está regresando. Hay una parte que se ha quedado, pero tiene que regresar de alguna forma. Entonces el camino que va a tomar va a ser a través de los vasos linfáticos. Y como ahora se encuentra dentro de los vasos linfáticos, va a pasar a llamarse linfa. Sigue siendo lo mismo, solo que como está en otro espacio, ahora lo llamamos linfa. Ahora, los vasos linfáticos funcionan de forma similar a las venas. Van uniéndose, uniéndose y formando vasitos linfáticos cada vez más grandes. Y uno de los más grandes que tenemos es el conducto torácico. Entonces, ese conducto torácico nos va a estar recogiendo la linfa que está viniendo desde nuestras manos, que está viniendo del miembro inferior, de la parte del abdomen, y tiene que volver a unirse a la circulación. ¿Y dónde se une? Se va a unir en el punto de la vena, vena subclavia con la vena brachiocefálica. Viene nuestro conducto torácico, se une, deja acá la linfa y la linfa está volviendo a pasar, está volviendo a formar parte de la circulación. Y es así como regresa y como ya es una vena, pues nuevamente desemboca en el corazón y ocurre lo que hemos mencionado de circulación pulmonar. Ahora sí se entendió mejor. Ya, listo. Entonces, si ya se entendió esa partecita, vamos a entrar ya de lleno a lo que es la histología de cada una de las partes de este sistema y vamos a empezar con el corazón. Mencionamos que el corazón era un órgano muscular, es un órgano que funciona como una bomba y va a estar formado por cuatro cavidades. Estas cuatro cavidades van a ser dos aurículas y dos ventrículos. Y como estamos viendo acá en la imagen, las cavidades van a estar separadas por unos tabiques. Entonces, si nos encontramos en las aurículas, estos tabiques van a ser el tabique interauricular y si nos encontramos en los ventrículos, el tabique interventricular. Ahora, si nos damos cuenta, a la salida de cada una de estas cavidades estamos viendo unas puertitas, estas cositas. Esas son las llamadas válvulas cardíacas y están ahí por una razón también. ¿Qué ocurre? Imaginemos este caso. Tenemos sangre que ha llegado a la aurícula derecha, nuestra aurícula derecha empieza a llenarse, a llenarse, a llenarse. Aumenta la presión porque está llena de sangre y entonces ocurre que el corazón se contrae. Y es así como la sangre pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho la sangre dijimos que tenía que irse a través de las arterias pulmonares, que son las que estamos viendo por acá.
Entonces, el ventrículo empieza a llenarse de sangre, empieza a llenarse. ¿Y qué pasa si una parte de la sangre regresa y no se va? El corazón ya no va a estar funcionando de forma adecuada. Y es por ello que es necesario que haya unas puertitas que cierren esta entrada para permitir que toda la sangre que llegue al ventrículo derecho se vaya por la arteria pulmonar. Entonces, esas válvulas van a permitir eso, van a impedir el flujo retrógrado de la sangre, es decir, van a impedir que la sangre regrese. Y vamos a encontrar también dos tipos de válvulas. Vamos a tener unas válvulas auriculoventriculares y unas válvulas semilunares. Las válvulas auriculoventriculares, como su nombre nos lo dice, se van a encontrar entre aurículas y ventrículos. Y vamos a tener dos. Vamos a tener al lado derecho la válvula tricúspide y al lado izquierdo vamos a encontrar a la válvula mitral. Y las válvulas semilunares las vamos a ver en las salidas hacia los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Van a ser este tronco pulmonar de donde están naciendo nuestras arterias pulmonares y la arteria aorta. Entonces van a recibir esos mismos nombres. Válvula pulmonar en el caso de la arteria pulmonar y válvula aórtica en el caso de la aorta. El corazón vamos a ubicarlo en el mediastino medio. Van a verlo un poquito mejor en anato, pero el mediastino es un espacio delimitado por la pleura de ambos pulmones. Tenemos nuestros dos pulmoncitos, ellos se encuentran rodeados por un saco que va a ser la pleura, y entre el espacio entre ambos pulmones es que ubicamos el mediastino. Y ese mediastino va a dividirse en porciones. Vamos a tener un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino inferior se va a dividir en una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Y es en este mediastino medio donde vamos a encontrar al corazón. Pero el corazón no se encuentra ahí solito flotando. El corazón también se encuentra cubierto por un saco fibroso que se llama pericardio. El pericardio, como está cubriendo al corazón, le otorga una protección para que, por ejemplo, cuando está latiendo, no haya roce con estructuras cercanas como la caja torácica. Pero también, además de protegerlo, permite que se una a estructuras vecinas como el diafragma. Entonces, el pericardio sería toda esta zona que está recubriendo nuestro corazón y vemos que lo une a todas las estructuras que están a su lado. Ahora, el corazón es básicamente un órgano muscular, entonces uno de los componentes que va a tener va a ser músculo cardíaco, en su mayoría evidentemente, pero también va a contar con un esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso va a estar conformado por tejido conectivo denso. Esto le va a otorgar una gran rigidez. Y básicamente hay que pensar que el esqueleto fibroso, así como su nombre lo dice, esqueleto, son como los huesitos del corazón. Entonces, si lo pensamos de esta forma, ¿cuál sería su función? Su función va a ser darle rigidez al corazón. Es decir, que cuando lata, el corazón no pierda su forma. Y ahora, ¿cómo va a estar compuesto este esqueleto fibroso? Pues va a estar compuesto por cuatro anillos, que son los que estamos viendo por acá. Dos de estos anillos se van a encontrar en la salida de los grandes vasos que dijimos, que son el tronco pulmonar y la válvula aórtica. Pero también vamos a encontrar dos anillos en el punto que se están uniendo aurículas con ventrículos. Esta misma disposición, si recordamos, la hemos visto en otro lado, y es en las válvulas cardíacas. Entonces, una función extra del esqueleto fibroso va a ser que es el punto donde las válvulas cardíacas se están insertando. Y lo que va a permitir es darle también una rigidez a las válvulas. Como las válvulas tienen que estar abriéndose y cerrándose cada vez que pasa la sangre, pues es necesario que alguien las mantenga, que mantenga su forma. Y esa función la va a cumplir el esqueleto fibroso. Por eso les digo, piensen lo que es como los huesitos del corazón. Entonces le va a dar rigidez. Y una función extra, pero muy importante que no hay que olvidar, es que funciona como un aislante eléctrico. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué aislante eléctrico? ¿Pasa electricidad en el corazón? Algo así. Para ello vamos a hablar de uno de los siguientes componentes del corazón, que va a ser el sistema de conducción. Para ello hay que recordar, y lo van a ver un poquito mejor en fisiología, pero el corazón va a tener cinco propiedades, como el vasmotropismo, dremotropismo, pero la propiedad que nos importa para explicar el sistema de conducción va a ser la propiedad del automatismo. El automatismo es básicamente la propiedad que tiene el corazón para generar sus propias contracciones. ¿Qué quiero decir con esto?
Por ejemplo, cuando nosotros queremos levantar algo, tenemos que contraer algunos músculos del brazo, por ejemplo. Y para que los músculos se contraigan, tiene que haber un potencial de acción. Entonces, cuando estamos hablando de músculos esqueléticos, por ejemplo, del bíceps, quiero levantar pesas. Eso va a venir por una inervación, es decir, un nervio llega, ya lo habrán visto un poco en Fisio 1, la unión neuromuscular, ocurre una descarga de acetilcolina, pero básicamente es porque yo le estoy mandando al músculo que quiero que se mueva. Yo estoy generando el potencial de acción por una inervación. El corazón no necesita eso, yo no necesito decirle a mi corazón que esté latiendo, el corazón lo hace de forma automática. Pero esto ocurre porque va a tener unas células especializadas que van a ser células que pueden generar sus propios potenciales de acción. Es decir, que no necesitan que venga un nervio que lo esté inervando para generar ese potencial de acción. Ellos lo pueden hacer de forma automática. Es por ello que la propiedad se llama automatismo. ¿Y cómo ocurre eso? Estas células automáticas, estas células especializadas van a encontrarse de la siguiente forma, en unos nodos. Entonces, vamos a encontrar primero el nodo sinusal, que va a ser el primer punto donde se genera este potencial de acción. Entonces, ¿qué ocurre? Las células del nodo sinusal generan el potencial de acción, ellas de forma automática, y van a empezar a pasarlo a través de las células especializadas que hemos mencionado hasta otro punto que es el nodo aurículo-ventricular. Ahora, en el nodo aurículo-ventricular ocurre algo muy importante y es que el potencial de acción, por así decirlo, se queda descansando ahí un ratito. Se toma unas vacaciones para no avanzar. ¿Pero por qué ocurre esto? Es porque las aurículas tienen que contraerse antes de los ventrículos. ¿Por qué? Porque es necesario que, imaginemos acá, se está llenando de sangre. Ya. Las células inician su potencial de acción y las aurículas, todos estos musculitos empiezan a contraerse y envían la sangre hasta los ventrículos. Ahora, si los ventrículos empezaran a contraerse al mismo tiempo que las aurículas, tal vez hay parte de la sangre que aún no ha pasado y se ha quedado acá en las aurículas. Entonces, es necesario que haya un tiempo de reposo para que las aurículas puedan contraerse, el ventrículo pueda llenarse de forma correcta y recién entonces ocurre una contracción que saque la sangre de los ventrículos. Y ese tiempo es aproximadamente de 0,13 segundos. Entonces podemos decir que las aurículas se contraen 0,13 segundos antes que los ventrículos. Una vez el potencial ya descansó en el nodo aurículo ventricular, va a seguir su camino y va a pasar al haz de His. Una vez pasó al haz de His, ya vamos a encontrarlo en los ventrículos, se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda, y estas ramas van a seguir dividiéndose, bordeando todo el contorno del corazón y van a terminar en unas fibras que son las fibras de Purkinje. Todos estos que hemos mencionado, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje, son básicamente las células especializadas que les digo, las que pueden generar sus propios potenciales de acción. Y ahora dijimos que el esqueleto fibroso era aislante eléctrico. ¿Y cómo se va a relacionar esto con el sistema de conducción que hemos mencionado? Lo que permite el esqueleto fibroso es que hay que pensarlo de la siguiente forma. Es como si le pusieras cinta a todo este camino que ha hecho el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Es como si le pusiéramos una cintita que enrolle todo este recorrido. Entonces va a permitir que el potencial que se ha generado vaya solo por este camino, que no se vaya a desviar por acá, porque tal vez se va por acá y esta aurícula se contrae antes. Eso es algo que no puede pasar. Entonces, básicamente lo que va a permitir es que el potencial vaya de forma ordenada y el corazón se pueda contraer de forma coordinada. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿O hay alguna duda? Me la pueden poner en el chat. Ya. Entonces, continuamos. Esto también es un temita que les van a repetir en fisiología, en anatomía con un poco más de calma. Pero vamos a seguir. Otro de los componentes que va a tener el corazón va a ser un sistema de vasos coronarios. Si bien es cierto, el corazón todo el tiempo está lleno de sangre, pero eso no es una sangre que lo esté nutriendo.
Y como el corazón tiene músculo, también va a tener sus propios tejidos, es necesario que tenga su propia irrigación nutritiva, es decir, una irrigación que le proporcione oxígeno, que le proporcione los nutrientes que necesita. Y para ello vamos a tener a los vasos coronarios que van a ser las coronarias principales. Vamos a tener una coronaria izquierda y una coronaria derecha. Uy, ¿qué pasó? Y estos van a ser vasitos que van a estar naciendo de la aorta. Acá tenemos a nuestra arteria aorta. Y acá en la base es que vemos el origen de las arterias coronarias. Y esas van a ser arterias específicas que se encuentren irrigando al corazón. Entonces, ya hablamos de las generalidades del corazón, vamos a continuar ya y vamos a entrar ya de lleno a lo que es la histología. Y recuerdan que les mencioné que el corazón tenía un saquito que se encontraba cubriendo lo que se llamaba el pericardio. Y ahora, el pericardio no es solo una lámina, no es solo un saquito, sino que va a encontrarse dividido en dos hojas, que va a ser un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Ahora, el pericardio seroso va a ser el que encontramos de forma más externa. Este es nuestro pericardio fibroso. Y ahora, el pericardio seroso no se queda ahí. El pericardio seroso se va a encontrar dividido en dos láminas extras que van a ser una lámina visceral y una lámina parietal. Y ahora, ¿cómo recordamos cuál es cuál, dónde se encuentra cada lámina? Hay que prestar atención a sus nombres. Pericardio visceral, ¿qué les dice? Una víscera, entonces va a ser el que esté más pegado hacia nuestro corazón. Sería esta laminita de acá. Va a ser la lámina visceral. Y la lámina parietal nos habla de una pared, entonces es el que se va a encontrar de forma más externa, que va a estar pegado al pericardio fibroso. Entonces, ambos forman parte, todo esto sería nuestro pericardio seroso. Pero si nos damos cuenta, acá hay un espacio que ha quedado entre la lámina parietal y la lámina visceral. Ese es el llamado espacio pericárdico. Eso va a ser un espacio virtual que encontramos en el cuerpo, pero básicamente que hay que recordar que se encuentra lleno de un líquido. Y ese líquido en condiciones fisiológicas lo que hace es que reduce la fricción, es decir, que al momento que nuestro corazón está latiendo, las capas no estén rozando entre sí, es como que le da una amortiguación extra. Pero vamos a encontrar algunas patologías como por algún traumatismo, por algún accidente, alguna infección. El líquido que se encuentra acá aumenta su volumen o este espacio empieza a llenarse de sangre. Y si nos damos cuenta, esto está recubriendo a todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué va a ocurrir si empieza a aumentar su volumen? Va a empezar a comprimir tanto el corazón que no lo va a dejar latir de forma correcta. Y básicamente es algo que se llama taponamiento cardíaco. Y en esos casos lo que hay que hacer es drenar el líquido extra que se encuentra en esa cavidad. Pero eso ya es un poquito más de clínica. ¿Para qué hemos mencionado estas láminas del pericardio? Y es porque en pared del corazón, si se dan cuenta, tenemos tres: un epicardio, miocardio y endocardio. Pero si leen en la diapositiva, en epicardio también dice capa visceral del pericardio seroso. ¿Por qué? Porque al hablar de epicardio o al hablar de capa visceral del pericardio seroso nos estamos refiriendo a la misma laminita. Es decir, esto que subrayamos acá, que es la capa visceral, también es el epicardio. Nos estamos refiriendo a lo mismo, solo que con diferente nombre. ¿Y por qué va a estar conformado? Va a estar conformado por mesotelio, tejido conjuntivo y tejido adiposo. Subrayen estos chicos, tejido adiposo, porque va a ser una de las características que nos permitan darnos cuenta que estamos hablando del epicardio. Y ahora quiero hacerles una pregunta, tal vez alguno recuerde, cuando hablamos de mesotelio, ¿a qué tejido nos estamos refiriendo? Por el chat pueden participar, chicos. Un punto en el pasito al que respondan. ¿Qué era el mesotelio? ¿Alguno recuerda? Ya.
Ya. Ajá, membrana del tejido epitelial. Cuando hablamos de mesotelio estamos hablando de tejido epitelial y específicamente nos estamos refiriendo al epitelio simple plano. Entonces nuestro epicardio va a estar formado por una capita de células epiteliales planas, tejido conjuntivo y tejido adiposo. ¿Y qué es lo importante a recordar de epicardio? Va a ser su contenido. Y acá en su interior vamos a encontrar a los vasos y nervios del corazón. Pero me dirán, ¿por qué hay nervios si dijimos que el corazón no necesita inervación para latir? Bueno, estos nervios no van a estar ahí para darle inervación al corazón, sino van a ser fibras del sistema nervioso autónomo. Recordarán que en el sistema nervioso autónomo teníamos el componente simpático y parasimpático. Entonces, ¿para qué están ahí estas fibras? Básicamente, imagínense, cuando estamos a punto de dar un examen, a punto de dar una exposición o algo que nos asusta un poco, sabemos que el sistema nervioso simpático está activado, es decir, es el sistema que se activa para la huida, es el que nos dice, corre, corre, corre. Bueno. Entonces, ¿para qué están ahí estos nervios? Estos nervios van a estar ahí para decirle al corazón, en este momento tienes que latir más rápido, necesitamos que llegue más sangre, aumentan la frecuencia cardíaca. No van a ser nervios que hagan que el corazón lata, sino que van a controlar la velocidad con la que lo hace. La segunda capa que vamos a tener va a ser el miocardio. Y como su mismo nombre nos lo dice, mio nos hace referencia a músculo y cardio al corazón. Entonces, básicamente, esta capa está formada por músculo cardíaco. ¿Qué característica hay que recordar del miocardio? Es que vamos a tenerlo en dos disposiciones y es que va a estar más delgado en las aurículas y va a ser más grueso en los ventrículos. ¿Por qué ocurre esto? Las aurículas solo tienen que pasar sangre desde de aurícula a ventrículo, pero los ventrículos hemos visto que tienen que pasar la sangre ya sea al pulmón o ya sea a todo el cuerpo. Entonces, guiándonos de esta regla, que los ventrículos necesitan más fuerza, ¿cuál de los ventrículos tendría el miocardio más grueso? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? ¿Algunos chicos? ¿Cuál de los dos ventrículos creen que necesita tener más fuerza? El ventrículo exacto, el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque de ahí estamos viendo que nace la aorta y es necesario que alcance una fuerza suficiente para que la sangre llegue a todo el cuerpo. Luego tenemos el endocardio, que va a ser la capa más interna del corazón y va a estar subdividido en tres capas, una capa interna, una capa media y una capa subendocárdica. La capa interna va a estar formada por endotelio y tejido conjuntivo subendotelial. Nuevamente preguntamos, chicos, el endotelio, ¿qué tejido tiene? Les ayudo, va a ser el mismo tejido que el mesotelio. ¿Qué tejido tenía nuestro mesotelio? Exacto, epitelio simple plano. Si nos damos cuenta, tanto mesotelio como endotelio tienen epitelio simple plano, pero eso no significa que podamos poner, por ejemplo, en epicardio. Ah, epicardio tiene endotelio más tejido conjuntivo y tejido adiposo. No. Cuando hablamos de mesotelio, nos estamos refiriendo a una superficie externa. Y cuando hablamos de endotelio, a una superficie interna. Entonces, ¿cuál es la capa más externa del corazón? Epicardio. Entonces, en este caso hablamos de mesotelio. Y cuando hablamos de endocardio nos estamos refiriendo a una capa interna, entonces estamos hablando de un endotelio. No hay que confundirnos en eso, van a ser pequeñas palabritas que si bien nos estamos refiriendo al mismo epitelio, pues hay que distinguir de cuál de las capas estamos hablando. Luego en la capa media tenemos tejido conjuntivo y células de músculo liso. Y por último, y la más importante, y tienen que resaltar esto, chicos, la capa subendocárdica. La capa subendocárdica va a estar formada por tejido conjuntivo, pero vamos a encontrar algo muy importante en este punto, que va a ser el sistema de conducción del corazón. Eso resáltenlo, chicos, subrayenlo porque les van a preguntar todo el primer capítulo. ¿Dónde encontramos el sistema de conducción? En la capa subendocárdica. Si bien sí está en el endocardio, pero tenemos que ser muy específicos que es en la capa subendocárdica.
Es decir, todo este sistema que dijimos, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, las de His, todas estas fibras las vamos a encontrar en la capa subendocárdica de nuestro endocardio. Entonces, vamos a pasar a ver nuestra primera laminita del día, que es lámina de pared del corazón. En esta lámina de vista panorámica vamos a ver las tres capas. Tenemos el epicardio y dijimos que lo íbamos a reconocer rápidamente porque vemos tejido adiposo. Luego vemos el miocardio, toda esta zona que va a estar llena de músculo cardíaco. Y por último, el endocardio, que va a ser la capa más interna. Entonces, sí, endotelio del corazón es el mismo endotelio de los vasos sanguíneos, sí, porque cuando hablamos de endotelio siempre nos estamos refiriendo a epitelio simple plano y posteriormente en vasos sanguíneos vamos a ver que también vamos a mencionar endotelio. Entonces, cada que digamos endotelio nos estamos refiriendo a una capa de células epiteliales planas. Ya. Entonces seguimos, vamos a ver cada una de las capas de forma separada para entender sus componentes. En epicardio, ¿recuerdan cuál habíamos dicho que era el primer componente que íbamos a ver? Justo el que estaba formada por células epiteliales planas. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa capita? Exacto, mesotelio. Entonces, lo que vamos a ver es que el epitelio simple plano no lo vamos a ver así como en los dibujitos que veíamos nuestra célula epitelial plana. No. Por efectos del corte, lo que vamos a ver van a ser núcleos que sobresalen hacia la superficie, que pueden ser algunos de los de acá, pero nos damos cuenta que ese es el mesotelio. Luego tenemos acá algunas fibras de tejido conectivo, pero ¿cuál es la característica distintiva que nos hace saber que nos encontramos en epicardio? Es la presencia de toda esta zona blanca de acá, que es el tejido adiposo. Nos damos cuenta que es tejido adiposo, ¿por qué? Porque estamos viendo vacuolas lipídicas que están llenando casi todo el citoplasma de nuestra célula y vemos acá los núcleos que se encuentran aplanados hacia la superficie. Entonces sabemos que es tejido adiposo, de inmediato decimos, ah, nos encontramos en el epicardio. ¿Y qué dijimos que contenía el epicardio? Vasos y nervios del corazón. Entonces acá tenemos algunos vasitos sanguíneos y algunos nervios, pero recuerden que estos son nervios del sistema nervioso autónomo. O sea que pueden ser fibras simpáticas o parasimpáticas. Pero, ¿cuál es la característica distintiva para darnos cuenta que estamos en epicardio? Vamos a ver algunos núcleos en la superficie que nos van a hacer saber que es epitelio simple plano, es decir, el mesotelio, y el tejido adiposo, que es una característica distintiva del epicardio. Luego pasamos a la capa media, que va a ser nuestro miocardio. En este caso va a ser toda esta zona y está formada en su totalidad por músculo estriado cardíaco. Ya habrán visto un poquito en Histo 1 las características del músculo estriado, pero en resumen, ¿qué es lo que hay que recordar? Que van a ser células con uno o dos núcleos, van a estar unidas por discos intercalares, y una característica extra es que van a tener una gran cantidad de miofibrillas. Las miofibrillas van a ser como los componentes que nos formen nuestra fibra muscular. Y estas miofibrillas tienen las características de ser acidófilas o eosinófilas. Acidófilas. Y es por ello que nosotros vemos acá nuestra laminita que se ve todo muy rosadito. Y es por la presencia de estas miofibrillas que se encuentran en cada una de las células musculares estriadas cardíacas. Entonces vemos toda una zona llena de músculo cardíaco, sabemos que estamos en el miocardio. Y por último, pero la capa más importante que hemos mencionado, el endocardio, va a ser la capa más interna del corazón. Como dijimos nuevamente, íbamos a encontrar una capa llena de células epiteliales planas. Como se dan cuenta, hay algunos núcleos que sobresalen hacia la superficie. En este caso, ¿cómo se llamaba esta capita? Si en el epicardio era mesotelio, en el endocardio, ¿cómo se llamaba? Exacto, endotelio. Entonces acá tenemos nuestro endotelio, por debajo vamos a tener tejido conectivo. Acá incluso chicos pueden ver que hay todavía algunas fibras musculares que son parte del miocardio. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque son muy rosaditas por la presencia de miofibrillas. Pero si se dan cuenta, esta zona está llena de fibras musculares, pero son más claritas que las de acá.
si las comparan bien, son mucho más claritas. Y si se dan cuenta, mira, comparemos este núcleo con uno de acá. Si nos damos cuenta, el de acá está más grandecito. Incluso las fibras se ven más grandes. Y esto ocurre porque acá no estamos frente a fibras musculares, estamos acá frente al sistema de conducción. Recuerdan que dijimos que en el endocardio había una capa subendocárdica, endocárdica, que les dije, chicos, resáltenlo porque esto les van a preguntar. Y es precisamente esa capa en la que nos encontramos, donde íbamos a encontrar al sistema de conducción. Entonces, todas estas celulitas, acá les puse más grande para que puedan ver sus características, son las fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. Son también células musculares, pero son las células especializadas que dijimos que eran capaces de generar sus propios potenciales de acción. Entonces, ¿cómo las vamos a diferenciar? Vamos a ver fibras grandes, que tienen un núcleo más grande, más prominente, pero lo característico es que, si se dan cuenta, se encuentran rodeadas por un circulito blanco. Ese circulito blanco van a ser acúmulos de glucógeno. Entonces, como es glucógeno, al teñirlo con hematoxilina y eosina, no agarra la tinción y se ven como espacios blancos. Y son llamados halos perinucleares porque se encuentran rodeando el núcleo. Entonces vemos una célula grandecita con un núcleo grande y con un halo perinuclear. Sin dudarlo, sabemos que estamos frente a una fibra de Purkinje. Entonces en el examen nos ponen una flechita que nos está indicando así, nos dice estructura, fibras de Purkinje. Y si nos preguntan dónde está ubicada, sabemos que es la capa subendocárdica. ¿Quedó claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta hasta este punto? Bueno, creo que no hay preguntas y igual si sigo avanzando y ven algún punto que quieren preguntar, igual pueden hacerlo. Allá. Volver a repetir la última parte del endocardio o repetimos desde epicardio. Bueno, repetimos desde epicardio por si acaso. Las características más importantes para guiarnos. Epicardio dijimos que teníamos primero el mesotelio. Mesotelio, epitelio plano simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar núcleos pequeños que sobresalen hacia la superficie. Luego vamos a tener tejido conectivo, pero ¿qué era lo característico para saber que nos encontramos en epicardio? El tejido adiposo. Vamos a ver zonas blancas, algunos núcleos aplanaditos hacia la superficie. Decimos, ah, esto es tejido adiposo. Nos encontramos entonces en el epicardio. Y en el epicardio, si recuerdan, dijimos que contenía los vasos y nervios del corazón. Y es precisamente lo que podemos ver acá. Algunos vasitos sanguíneos chiquitos, una arteriola y acá unos filetes nerviosos que recordemos que son del sistema nervioso autónomo. Pero por el tejido adiposo es que nos guiamos más, que sabemos que estamos en epicardio. Luego el miocardio dijimos que estaba lleno de fibras musculares cardíacas, por una de sus características que es que tienen gran cantidad de miofibrillas, es que son muy acidófilas, es decir, se ven muy rosaditas. Y es por ello que vamos a ver toda una zona muy rosadita, separada por tejido conectivo, el perimicio, esto ya lo habrán visto más en Morfo 1, pero básicamente acá vamos a ver la lámina en general, vemos una zona rosadita, músculo cardíaco, sabemos que estamos en el miocardio. Y la capa más interna, el endocardio, que es lo que vamos a encontrar, un endotelio, tejido epitelial simple plano, es decir, nuevamente algunas celulitas que van a sobresalir hacia la superficie, tejido conectivo y lo más importante que vamos a encontrar en el endocardio, el sistema de conducción, es decir, las fibras de Purkinje. ¿Y cómo distinguíamos las fibras de Purkinje de estas fibras musculares que aún forman parte del miocardio? Es que nos dábamos cuenta que primero son fibras que se ven más grandecitas, número dos, que son fibras que se ven más claritas. ¿Por qué? Porque tienen menos cantidad de miofibrillas. Estas miofibrillas eran las que le daban la característica de ser acidófilas, de verse muy rosaditas. Entonces, como tienen una menor cantidad, es que las vamos a ver de un tono más clarito. Y la característica distintiva para no tener dudas de que estamos frente a una fibra de Purkinje era que íbamos a ver un núcleo grandecito, pero importante, rodeado por un halo blanco,
que es un acúmulo de glucógeno y por la tensión es que se ve blanquito. Entonces vemos todo eso, sabemos que estamos frente a una fibra de Purkinje. Y si nos preguntan la ubicación, la capa subendocárdica. Ahora sí, chicos, para seguir con válvulas cardíacas. ¿O hay alguna pregunta? Ay, ya. Ay, ya. Bueno, igual chicos, después pueden preguntarme por WhatsApp o también les voy a intentar mandar algunas tablitas de resumen para ver cómo se puede estudiar mejor este tema. Entonces, seguimos con válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas, chicos, es un tema que no les van a preguntar tanto, al menos las capas que he puesto, no les preguntan una por una, pero por si acaso vamos a revisarlas. Entonces, válvulas cardíacas dijimos que eran esas puertitas que encontrábamos a la salida de cada una de las cavidades. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Estaban ahí para impedir el flujo retrógrado de la sangre, es decir, impedir que la sangre regrese. Dijimos que teníamos dos tipos de válvulas, las aurículo-ventriculares. Entre aurículo y ventrículo teníamos al lado derecho la válvula tricúspide y al lado izquierdo la válvula mitral. Y luego teníamos las semilunares que se encuentran en la salida a los grandes vasos, es decir, válvula pulmonar a la salida de la arteria pulmonar y válvula aórtica a la salida de la aorta. Las válvulas cardíacas van a estar formadas por tejido conjuntivo, revestidas por endocardio. Este endocardio que vimos acá, este endocardio, este. Y ahora, ¿qué capas va a tener una válvula cardíaca? Va a tener una capa fibrosa, una capa esponjosa y una capa ventricular o auricular. ¿Y cómo es esto de ventricular o auricular? Va a depender del tipo de válvula donde nos encontramos. Por ejemplo, las válvulas auriculoventriculares, si nos damos cuenta, van a tener una cara que va a estar viendo hacia las aurículas, que va a ser esta, y esa va a ser nuestra superficie auricular. Esta. Y va a tener otra capa que va a estar viendo a los ventrículos. Esa va a ser la superficie ventricular. Entonces, dependiendo de qué superficie nos encontramos, es que vamos a ver en cuál de las capas nos encontramos. Por ejemplo, la capa fibrosa, acá mismo nos dice, se encuentra en la superficie ventricular de las válvulas auriculoventriculares, es decir, en esta zona. Y la capa fibrosa, ¿por qué va a estar formada? Va a estar formada por tejido conectivo denso irregular, es lo que vemos acá. Fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, pero más fibras de colágeno de tipo 1 y algunas fibras elásticas. Y en este caso de las válvulas auriculoventriculares, esta capa fibrosa se va a continuar con unas cuerdas que son llamadas las cuerdas tendinosas y van a encontrarse de esta forma. Y lo que van a hacer es dar como una inserción a la válvula para que pueda cerrarse. Y estas cuerdas van a insertarse en unos músculos que se encuentran en las paredes del ventrículo, que son los músculos papilares. Pero eso ya es un poquito más de anatomía. Lo que nos interesa es saber la capa fibrosa, compuesta por tejido conectivo denso, fibras de colágeno y fibras elásticas. Luego tenemos la capa media, que va a ser la capa esponjosa. Va a estar formada por fibras elásticas, fibras de colágeno y sustancia morfa fundamental. Es decir, todos los componentes que vimos en tejido conjuntivo. Y esta capa, ¿qué es lo que va a darle a la válvula? Va a darle una amortiguación a la vibración, es decir, cuando se está cerrando, le confiere flexibilidad y plasticidad. Y por último tenemos la capa ventricular o auricular. ¿Por qué? En este caso dijimos que la válvula auriculoventricular, su superficie ventricular era la capa fibrosa. Entonces, el otro lado sería la superficie auricular. Y va a estar formada por tejido conectivo denso, fibras de colágeno, fibras elásticas. Pero como les digo, chicos, las capas no se les van a preguntar tan específicas de qué contiene cada una, sino que una válvula cardíaca en general. Válvula cardíaca, ¿de qué está formada? Tejido conjuntivo revestida por endocardio. Y si nos preguntan su función, evitar el flujo retrógrado de la sangre. Entonces vamos a pasar con vasitos sanguíneos, que es un tema que preguntan más. Y básicamente acá dijimos que íbamos a encontrar arterias y venas.
Entonces dijimos que las arterias iban a ser los vasos que están saliendo del corazón y nos están llevando sangre rica en oxígeno, rica en nutrientes, que va a ir a cada célula para darle oxígeno, para permitir que siga con su metabolismo. Estas arterias van a ir ramificándose a lo largo de su recorrido y van a ir volviéndose cada vez más y más chiquitas. Entonces vamos a iniciar con arterias grandes o arterias elásticas, luego vamos a tener arterias medianas o arterias musculares y por último vamos a tener a las arteriolas. En el caso de las venas, vamos a empezar de vasos pequeños que van a ir creciendo. Entonces iniciamos con vénulas. Estas vénulas van a ir juntándose, formando vasitos cada vez más grandes y luego vamos a tener venas medianas y por último vamos a tener venas grandes que son las que van a estar llegando al corazón. Entonces tenemos el corazón, de ahí salieron las arterias y las venas van a llegar ahí. Ahora, un punto importante que hay que hablar es el lecho microcirculatorio. ¿Con eso a qué nos referimos? Recuerdan que les dije que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado, entonces las arterias y venas siempre se tienen que unir en algún punto. Y mencionamos uno de los medios en los que se unen, que son los capilares, que son los vasitos que dijimos por donde salía el plasma, se volvía líquido intersticial, había un cambio de sustancias nutritivas y sustancias de desecho, pero hay otra forma en las que las arterias y venas se pueden unir y es por unas anastomosis. Anastomosis arteriovenosa. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Los capilares son vasos extras, es como una estructura extra que por una manito agarra una arteria, arteriola, y por otro lado agarra una vena, es decir, de esta forma. Tenemos acá nuestra arteriola, acá está nuestro capilar, imagínenselo como un hombrecito que con sus dos manitas está que agarra. Por un lado una arteria y por otro lado una vena y es en él donde se juntan, que ocurre todo el intercambio que mencionamos al principio. Pero otra forma de unirse de forma más directa es una anastomosis arteriovenosa. En este caso no hay ninguna estructura que los una, sino es simplemente una arteria que se va a unir a una vena de forma más directa. Y entonces la sangre, ¿cómo decide por dónde va a pasar? Un día dice, ah, hoy quiero pasar por los capilares. Y otro día dice, no, hoy me apetece irme por la anastomosis arteriovenosa. Pues esto va a depender de las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo, es decir, de si nuestro cuerpo necesita más oxígeno, si necesita guardar calor. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar donde está haciendo bastante frío, la sangre va a pasar por las anastomosis arteriovenosas preferentemente. ¿Por qué? Porque necesita guardar calor. Y es como tomarse un atajo. Si ven, acá pasa de forma directa, en cambio en los capilares tiene que ir todavía al capilar, tiene que salir y luego recién va a irse a la vena. Es como irse por un camino más corto, pero porque necesita guardar calor. Pero por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos corriendo, nuestros músculos necesitan oxígeno para seguir activados. Entonces es necesario que la sangre pase por los capilares para realizar ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, dependiendo de las necesidades del cuerpo, del momento en que nos encontramos, es que la sangre puede pasar por uno o por otro. Ya. Ahora, con esta introducción vamos a entrar a ver arterias y venas ya de forma específica. Entonces dijimos que en cuanto a arterias íbamos a tener arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas. Vamos a iniciar con las arterias elásticas, que son las arterias más grandes que tenemos. Estas arterias son llamadas también vías de conducción. ¿Conducción por qué? Porque su función va a ser asegurar el flujo sanguíneo que sea de forma corrida, que sea de forma continua. Hay que verlo de esta forma. Cuando el corazón late, es decir, cuando está en sístole, cuando se contrae, empieza a empujar la sangre con mucha fuerza por todo el cuerpo. Entonces, las primeras arterias que nos van a recibir son las arterias más grandes, por ejemplo, la aorta, las arterias pulmonares, la arteria carótida. Estas son arterias elásticas, arterias grandes. Y precisamente van a recibir ese nombre por su componente. Van a tener una gran cantidad de fibras elásticas. Pero este componente también está ahí por una razón. Y es que como reciben sangre que va a una gran velocidad, a una alta presión, es necesario que puedan resistir esa presión con la que está llegando la sangre. Y entonces el corazón se contrae.
empuja la sangre con mucha presión y está ahí nuestra arteria que recibe la sangre y sus paredes, como está viniendo sangre con mucha presión, es que van a empezar a contraerse. ¿Y qué va a permitir esa contracción? Las fibras elásticas, le va a dar una elasticidad. Entonces, cuando el corazón está en diástole, es decir, cuando está relajado, no va a estar empujando la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? La sangre se queda quieta, espera hasta que el corazón vuelva a empujarla. No, el flujo sanguíneo tiene que ser continuo. Entonces, ese flujo continuo va a ser permitido por las arterias elásticas, ya que al momento de la sístole es como que sus paredes actúan como resortes. Empiezan a achicarse, 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 y cuando el corazón ya deja de empujar, es que las arterias dicen, ah, ya puedo volver a mi forma normal. Entonces sus paredes regresan a su posición normal. Y es en ese momento de regresar que siguen empujando la sangre y permiten que haya un flujo continuo todo el tiempo. Y es por ello que son llamadas vías de conducción, porque precisamente conducen, aseguran el flujo sanguíneo. Entonces, cuando hablamos de vasitos sanguíneos, arterias y venas, siempre vamos a ver tres capas: una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. ¿Y cómo distinguimos una arteria de una vena, una arteria elástica de una arteria muscular? Va a ser por el contenido de sus capas. Entonces iniciamos con la capa íntima, que va a ser la capa más interna de estos vasitos sanguíneos. En la capa íntima vamos a encontrar un endotelio de revestimiento con lámina basal. Para íntima hay que recordar, para todos los vasos sanguíneos, chicos, esto: endotelio más lámina basal más capa subendotelial. Eso lo vamos a ver en todos los vasitos sanguíneos. Entonces acá vemos endotelio, lámina basal, capa subendotelial de tejido conjuntivo. Eso es lo que vamos a ver en toda capa íntima. Ahora, entre la capa íntima y la capa media va a haber una membrana que la separe, que es llamada membrana elástica interna. Pero acá nos dice que es poco visible. ¿Pero por qué es poco visible? Para entenderlo tenemos que ver los componentes de la capa media. La capa media básicamente, ¿qué es lo que hay que recordar? Es que está formado por laminillas elásticas, es decir, fibras elásticas. Todo lo que están viendo acá de rosadito, todos estos son fibras elásticas. Y ahora, ¿por qué la membrana elástica interna es poco visible? Precisamente por eso. La membrana elástica, como su nombre lo dice, está formado también por fibras elásticas. Entonces, tenemos fibras elásticas en esta membrana. Tenemos fibras elásticas en la capa media. Es por ello que no podemos distinguir si la fibra que estamos viendo forma parte de la membrana elástica interna o forma parte de la capa media. Entonces, esta membrana está ahí, pero por su contenido es que se confunde con fibras elásticas. Allá. ¿Por qué hay muchas fibras elásticas? Es por lo que les mencionaba, chicos. La función de las arterias elásticas es que tienen que ser capaces de soportar esa sangre que viene a alta presión del corazón. Entonces, como su nombre lo dice, fibras elásticas, ¿qué le va a dar? Elasticidad. Entonces, permite que las paredes puedan agrandarse cuando está pasando la sangre y que puedan volver a su posición normal para asegurar el flujo continuo. Es una de las características. ¿Sí quedó claro? Ya. Entonces, lo que hay que recordar en capa media, fibras elásticas. Y una característica extra, en todas las arterias hay que recordar que la capa media es la más prominente. La capa media. ¿Y llena de qué? De fibras elásticas. Luego tenemos una membrana elástica externa, igual que la interna, va a ser poco visible por lo mismo, porque las fibras elásticas se confunden con las de la capa media. Y por último vamos a tener la adventicia, que va a ser la capa más externa, pero en este caso es una capa delgada que va a estar compuesta por fibras de colágeno, fibras elásticas. Básicamente, todo esto nos hace referencia a tejido conectivo. Pero ¿qué es lo que hay que recordar de adventicia? Hay que recordar los componentes. Va a tener a la vasa vasorum y nervi vasorum. ¿Qué son estos? La vasa vasorum va a ser un conjunto de vasitos sanguíneos y la nervi vasorum va a ser un conjunto de filetes nerviosos. Entonces, ahí ya, no, en la parte de las fibras elásticas no es que pasen de forma cúbica a forma plana. Las fibras elásticas son solo así. Pin, pin, pin. Así como ven acá.
Entonces, imagínense que es como un resorte. Es como si nosotros estiráramos una liga, simplemente se está estirando, no está cambiando su conformación. ¿Sí me entiende? Lo que cambia es la pared, por así decirlo. No cambia de forma, sino que empieza a estirarse un poquito. Ahí. Entonces hablábamos de la adventicia, que la vasa vasorum iba a ser un conjunto de vasitos sanguíneos y la nervi vasorum un conjunto de filetes nerviosos. Y esto es porque como la arteria elástica es tan grande, su pared va a ser gruesa. Entonces la sangre que está circulando por ahí, el oxígeno, los nutrientes, no pueden entrar a su pared. Y al ser tejido también necesita nutrición. Entonces va a tener sus propios vasos sanguíneos que le provean de nutrición y esos van a ser los vasitos que se llaman vasa vasorum. Y acá nos dice, entregar sustancias nutritivas y oxígeno a la pared vascular y eliminar productos de desecho. Es decir, es como una vía de nutrición exclusiva para la pared de la arteria. Entonces vamos a ver acá una laminita de arteria elástica. Como les mencioné, la capa íntima es una capa chiquita que muchas veces no se va a ver con claridad. Pero en arteria elástica, ¿qué es lo que nos interesa ver? Es la capa media. Todas estas líneas moraditas que ven, cada una de ellas son fibras elásticas. Y como dijimos, la capa media iba a estar llena de fibras elásticas. Todas estas son las fibras elásticas. Entonces nosotros vemos una lámina y vemos que hay un montón de fibras elásticas en la capa media. La íntima casi no se nota, pues sabemos de inmediato que estamos frente a una arteria elástica. Y luego tenemos la adventicia. En este caso se ve un poco separada por el corte, pero normalmente sería hasta acá, más delgada que la capa media, pero que era lo importante a recordar de la adventicia que contenía a la vasa vasorum y nervi vasorum. Entonces, características a recordar y de forma general, cómo saber que estamos frente a una arteria elástica. Vamos a ver una túnica íntima que casi es imperceptible porque es muy chiquita. La túnica media es la que nos va a decir, estás frente a una arteria elástica. Vamos a ver puras fibras elásticas en todo su contenido. Y por último, una adventicia que va a contener vasa vasorum y nervi vasorum. Como estos son vasitos sanguíneos, pueden ser estos de acá, pero lo que hay que recordar siempre es la capa media. Luego, ahora seguimos con arteria muscular. En este caso, estas van a ser llamadas vías de distribución, así como las arterias elásticas eran vías de conducción porque conducían y aseguraban el flujo sanguíneo. Estas van a ser vías de distribución. ¿Por qué? Como ya son arterias de tamaño mediano, son las que se van a encargar de llevar la sangre a cada parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos la arteria radial en miembro superior, la arteria femoral en miembro inferior, la arteria braquial, la mesentérica. Es decir, como que son arterias que ya se van ramificando para llevar la sangre a cada parte del cuerpo. Nuevamente vamos a revisar su íntima, su media y su adventicia, pero en este caso cambia algo. En la íntima lo que les mencioné siempre es endotelio. Cuando hablamos de endotelio siempre hay lámina basal. La lámina basal, para que recuerden un poquito, es el pisito de las células. Es como que acá tenemos nuestro endotelio que dijimos que era epitelio simple plano. Acá están las células del endotelio. Obviamente son más chiquitas, pero cuando hablamos de lámina basal nos estamos refiriendo al pisito, es decir, donde se encuentran apoyadas las células. Entonces, cuando hablamos de endotelio, perdón, de íntima, siempre vamos a referirnos endotelio más su lámina basal más su subendotelio de tejido conjuntivo. Eso es lo que siempre tienen que recordar para la túnica íntima. Ahora, la túnica media sí va a cambiar. En este caso, la túnica media ya no va a tener tanta cantidad de fibras elásticas, sino que va a tener más cantidad de células musculares lisas. Y acá mismo nos dice poco material elástico. Entonces, como han disminuido las fibras elásticas, la membrana elástica interna se hace visible. Y esa es la característica distintiva de una arteria muscular. Si se dan cuenta que acá hay como una línea rosadita, que es muy visible, toda esa línea rosadita que ven ahí. Ya, esa es la membrana elástica interna. Entonces nosotros vemos eso y sabemos de inmediato que estamos frente a una arteria muscular. Es la característica que hay que resaltar en este punto. Luego vamos a tener también una membrana elástica externa que también va a ser visible. Por ejemplo, esta línea que ven acá
que también se ve, pero es más delgadita que la otra, es la membrana elástica externa. Y por último, la túnica adventicia, en este caso va a ser un poquito más gruesa a comparación de las arterias elásticas, pero igual va a estar formada por tejido conectivo, fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, pero que hay que recordar de esto, dijimos, la vasa vasorum, es decir, lo que va a darle irrigación nutritiva a la pared vascular. Entonces acá vemos otra laminita, en este caso de arteria muscular. ¿Y qué es lo que salta a primera vista? Es esta línea rosadita que ven acá. Esto. ¿Qué es esta estructura? Esto es lo que mencionamos antes, la membrana elástica interna. Si se dan cuenta, acá sí se ven algunos núcleos que están hacia la superficie. Esos van a ser los núcleos del endotelio, entonces todo lo que esté sobre esa línea amarilla que tracé va a ser la túnica íntima, es delgadita. Y dijimos que siempre estaba formada por endotelio más su lámina basal más tejido conectivo. Vemos la membrana elástica interna, que en este caso es muy prominente, y luego toda esta nuestra túnica media que está llena de fibras musculares. Todas estas son nuestras fibras musculares. Y si acá atrás nos damos cuenta, hay otra línea rosadita que es similar a la que marcamos acá adelante. Pero si se dan cuenta, vamos a borrarle un poquito para que lo vean, es más delgadita. Esta es la membrana elástica externa y se las pueden señalar en el laboratorio. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una lámina, lo que tenemos que intentar es ver todo el panorama, porque ¿qué pasa si me fijo solo acá? Digo, es una línea refringente, es prominente, es la membrana elástica interna. No, tengo que darme cuenta que acá que estoy viendo la adventicia, entonces sería nuestra membrana elástica externa. Entonces, es necesario que siempre que están frente a una lámina intenten ver todo el panorama para darse cuenta en qué sección están. Y bueno, detrás de esta membrana elástica externa encontramos la adventicia, dijimos que era tejido conectivo. ¿Y qué es lo que íbamos a encontrar? La vasa vasorum, es decir, los vasitos sanguíneos. Y acá vemos, por decir, acá hay un vasito, acá hay otro vasito. Pero ¿qué es lo que hay que recordar en arteria muscular? Membrana elástica interna prominente y la túnica media llena de fibras musculares lisas. En todas las arterias, la túnica media siempre es la más prominente. Así la adventicia que sea un poquito más grande, la túnica media siempre es la capa más grande de estas arterias. ¿Alguna pregunta sobre arterias, chicos? Para pasar a arteriolas y vénulas. A ver. No. La membrana elástica interna es otro tejido. Cuando hablamos de endotelio más lámina basal más tejido conectivo, nos estamos refiriendo siempre a la túnica íntima. Eso recuérdenlo siempre, chicos. Íntima siempre tiene endotelio, lámina basal, tejido conectivo. Membrana elástica interna es la estructura que se va a encontrar separándonos la túnica íntima de la túnica media. Y acá es básicamente, está formado por fibras elásticas, por eso se llama membrana elástica, son todas fibras elásticas. Pero lo que dijimos es que acá se hacía más visible porque nuestra túnica media ya no está formada por fibras elásticas, sino por puras fibras musculares. Entonces, esto salta a la vista. Todo esto rosadito que ven ahí, todo clarito, eso es un conjunto de fibras elásticas, muchas fibras elásticas juntas formando la membrana elástica interna. ¿Quedó claro? ¿Y la lámina basal? No, la lámina basal no se puede llegar a observar porque, como les dije, es muy chiquito. Entonces, con el microscopio óptico, que es el que usamos siempre en histología, no se logra ver. Por eso, incluso en la arteria elástica les decía que la túnica íntima prácticamente no se observa. Podría repetir la capa adventicia. Ya. Bueno, en capa adventicia decíamos que está formado básicamente por tejido conectivo. Entonces acá nos decía, ¿no? Fibras de colágeno, fibras elásticas. Estamos en arteria elástica. Pero, ¿qué es lo que hay que recordar? Es su contenido. Va a tener a la vasa vasorum y nervi vasorum. Este es un conjunto de vasitos sanguíneos que están ahí ¿para qué? Para dar irrigación a la capa de la arteria.
y la nervii vasorum para darle inervación. ¿Y para qué le daría inervación? Es para darle, por ejemplo, que pueda hacer vasoconstricción, es decir, que se haga más chiquita, que contraiga su pared, o vasodilatación, que haga más grande su pared. Esto para regular el flujo sanguíneo. Entonces, siempre una adventicia, un tejido conectivo, lo vamos a ver un poquito desordenado porque son fibras de colágeno, hay algunos fibroblastos, pero ¿qué es lo importante? Ver a cómo podría reconocerlo histológicamente. Allá, siempre, como les digo, es una capita que se ve un poco desordenada por los componentes que tiene, pero básicamente, ¿qué es lo que te podrían preguntar de adventicia? La vasa vasorum y nervi vasorum. Si tú ves un vasito sanguíneo como el que vimos por acá, uy, como por ejemplo el que vimos por acá, y te das cuenta que alrededor ves puro tejido conectivo, que vas a ver un montón de fibras juntas, algunas células, porque recuerdan que en tejido conectivo les habrán enseñado un poco que era como una sopa de fideos, que veías fibras, veías células. Si ves un vasito sanguíneo ahí dentro, sabes que es el vasa vasorum. Pero tienes que intentar ver toda la lámina para saber que te están preguntando por qué, por una arteria o por una vena. Eso es lo que más les preguntan. ¿Sí quedó claro? Ya. Ya, listo chicos. Entonces vamos a pasar con los vasitos chiquitos que dijimos que eran arteriolas y vénulas. Y acá tienen una laminita de cómo se ven. Casi siempre están juntas porque si recuerdan les dije que de las arteriolas y las vénulas íbamos a ver los capilares. Ya. Estos son vasitos muy chiquitos. Entonces, si en este caso a veces apenas podíamos ver la túnica íntima, si es un vaso mucho más chiquito, pues no vamos a reconocer cada una de sus capas. Pero ¿cómo vamos a diferenciar una arteriola de una vénula? Va a ser por su forma. Si se dan cuenta, acá vemos un vasito que se ve casi circular, es casi un círculo perfecto. Entonces, si vemos eso, sabemos que estamos frente a una arteriola. Y por otro lado, si vemos un vasito que se ve como que aplanado, como que alguien lo aplastó, esa va a ser una vénula. Al ser vasos sanguíneos, igual van a tener sus tres capas: íntima, media y adventicia, pero como les digo, con microscopio óptico no vamos a poder ver a detalle cada una de estas capas, pero igual podemos ir mencionando cuáles son sus componentes. En íntima está lo que siempre les dije: endotelio. Endotelio va a tener su pisito, que es la lámina basal, y una capa subendotelial de tejido conectivo. Eso vamos a ver tanto en arteriola y en vénula. Ahora, ¿la arteriola puede tener membrana elástica interna? Sí. Por ejemplo, en la arteriola que vemos acá, vemos una capa rosadita, clarita. Esa sería su membrana elástica interna. Pero no todas las arteriolas lo van a tener porque algunas van a ser más chiquitas, entonces esta capa desaparece. Y en el caso de la vénula, en ninguna vénula vamos a poder encontrar membrana elástica interna. En cuanto a la túnica media, en arteriola va a estar formado por una o dos capas de músculo liso. Si se dan cuenta, estos núcleos que se ven un poco alargaditos van a ser los núcleos de las células musculares lisas, pero son solo una o dos capas. En el caso de las vénulas, la capa media puede desaparecer. Es decir, en algunas vénulas lo vamos a encontrar, pero va a tener también solo una o dos capas de músculo liso, pero va a haber vénulas que ya no tengan capa media. Y por último, la túnica adventicia va a ser una capa muy delgadita, pero normalmente ya no la vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque normalmente estos vasos se van a encontrar en tejido conectivo. Entonces, si es tejido conectivo, la adventicia también tejido conectivo, pues ya no se diferencian tanto. ¿Qué es lo que hay que recordar en general? La forma que tienen. Una arteriola siempre la vamos a ver redondita, como un círculo perfecto. Podemos encontrar a veces una membrana elástica interna, pero si es una arteriola muy chiquita, ya no la vamos a ver. Y en caso de la vénula, vamos a ver un vaso que se ve aplastadito, a veces estirado, y eso es porque tiene la luz colapsada. Así se llama. Pero básicamente es esa apariencia que tiene de ser un vaso aplastadito. ¿Y qué es lo que hay que recordar de cada uno? Su función. La arteriola se encarga de regular la resistencia periférica y la presión arterial. Esto es porque puede contraerse o puede dilatarse. Entonces, si se contrae, va a aumentar la resistencia, es decir, la sangre necesita más fuerza para pasar por ahí.
y junto a esto es que va a lograr regular la presión arterial. Y en el caso de la vénula, su función va a ser el drenaje venoso inicial, porque dijimos que de los capilares va a pasar a las vénulas la sangre y también va a ser un sitio de migración leucocitaria, es decir, para el sistema inmune. Por ahí es que pueden salir las células del sistema inmune, los leucocitos. Ahora vamos a continuar con las venas. Empezamos con vena mediana. Vamos a encontrar también su túnica íntima, su túnica media y su adventicia. Cuando hablamos de venas medianas, nos estamos refiriendo a vasos sanguíneos que van a tener un diámetro menor a 10 milímetros. Y ahora, ¿cuál es la característica distintiva de de las venas medianas, perdón? Va a ser la presencia de válvulas venosas. Estas válvulas son como las válvulas cardíacas que vimos y tienen la misma función, van a ser como puertitas, pero en este caso puertitas para las venas. ¿Y para qué van a estar ahí? Van a tener la misma función, evitar el movimiento retrógrado de la sangre. Pero en este caso, el movimiento retrógrado se va a dar por gravedad. Por ejemplo, tenemos nuestras venitas del pie, imagínense que la sangre va subiendo, va subiendo, va subiendo. Cuando nosotros estamos de pie, obviamente la sangre por gravedad va a caer. Y las válvulas venosas se encuentran ahí por esa razón. A medida que la sangre va subiendo, estas válvulas se cierran, sube otro poquito, se cierran, sube otro poquito, se cierran, para permitir que la sangre vaya subiendo progresivamente. Entonces, así como decíamos que las arterias tenían que estar preparadas para soportar sangre que venía a mucha presión, las venas son más bien vasos de capacitancia. ¿Qué quiere decir esto de capacitancia? Que pueden contener grandes cantidades de sangre en su interior. Y precisamente por eso que la sangre va retornando poco a poco al corazón. No es como que rapidito regrese, no, tiene que ir retornando progresivamente. Entonces, em, aproximadamente del 60 a 70% de toda la sangre que tenemos en nuestro cuerpo se va a encontrar en las venas precisamente por eso, porque la sangre retorna de forma progresiva al corazón. Entonces, en venas medianas, la íntima, igual como habíamos mencionado anteriormente, es endotelio más lámina basal más una capa subendotelial de tejido conectivo, pero en este caso también podemos encontrar algunas células musculares lisas dispersas. La membrana elástica interna puede estar presente en algunas venas medianas, pero no es una regla, no lo vamos a encontrar siempre, porque en este caso dijimos que ya las venas no van a soportar sangre a alta presión como las arterias. Entonces, una membrana elástica interna ya no va a ser tan útil para ellas, por lo que algunas venas ya no cuentan con membrana elástica interna. Luego tenemos la capa media. En este caso es una capa delgada, ya no es como en las arterias que su capa media era muy gruesa. En este caso la capa media va a ser delgada y va a estar formada por células musculares lisas que van a encontrar de forma circular. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá nuestro vasito sanguíneo, si pueden ver mi cámara, y las células se van a encontrar así, dándole vueltas, 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 vueltas. Y por último, la adventicia, que en este caso es la capa más importante. Cuando hablamos de venas, ¿qué es lo que hay que resaltar? Adventicia, siempre adventicia. Cuando hablamos de arterias, ¿qué es lo que resaltábamos? Resaltábamos la capa media. En este caso, acá nos dice la adventicia es la capa más gruesa que la túnica media y va a estar formada por fibras de colágeno y fibras elásticas. Entonces, ya. En cuanto a las válvulas venosas, ¿qué van a hacer? ¿Por qué tejido van a estar formadas las válvulas venosas? Van a ser pliegues endotelizados de la túnica íntima con un núcleo de tejido fibroelástico. En resumen, ¿qué va a ser? Va a ser íntima, es decir, todo este endotelio, lámina basal, íntima, y por acá adentro va a tener tejido conectivo. Básicamente, así está formada una válvula venosa. Y si nos preguntan cuál es su función, evitar el movimiento retrógrado de la sangre. Entonces acá vamos a ver una laminita de una vena mediana. En este caso vemos la íntima. En íntima, ¿qué dijimos siempre? Endotelio más lámina basal más capa subendotelial. Y si se dan cuenta, acá vemos algunos núcleos que van a ser los núcleos de las fibras musculares que dijimos que podían encontrarse de forma dispersa. Luego vemos la túnica media, si se dan cuenta es delgadita. Y ven estas fibras estiraditas, estas, estas,
estas. Esas van a ser las fibras musculares lisas que se encuentran de forma circular, las que se encuentran rodeando todo el vasito. Y por último tenemos la capa adventicia. Si se dan cuenta, es la capa más gruesa de todo el vasito. Y como dijimos, iba a estar formado por fibras de colágeno, fibras elásticas. Al igual que las arterias, también puede tener algunos vasos sanguíneos para nutrirlos, como los que encontramos acá, acá, acá. Pero básicamente vemos todas las fibras. Si se dan cuenta, todas estas son fibras de colágeno, algunas fibras elásticas, pueden haber algunos fibroblastos, porque es básicamente tejido conectivo. Pero cuando les pongan una vena mediana, normalmente les ponen una imagen que se ve un poquito así. Voy a buscar una imagen en la que se vea más grandecito, pero lo que les muestran es la válvula venosa para que se den cuenta que se encuentran en una vena mediana, porque esta característica de tener válvulas es única de las venas medianas. Si les preguntan, vaso sanguíneo con pared, con una adventicia gruesa, con una media llena de células musculares y cuenta con válvulas venosas, de inmediato saben, válvulas venosas, vena mediana. No lo duden, chicos. Entonces, seguimos, vamos a pasar a las venas grandes. En este caso van a ser venas que tengan un diámetro mayor a 10 milímetros. Algunos ejemplos van a ser la vena cava superior, la inferior, las venas pulmonares, las venas portehepática y las ilíacas comunes. En la túnica íntima vamos a encontrar lo que hemos mencionado siempre: endotelio, lámina basal y tejido conjuntivo subendotelial. Y como estamos en venas, algunas células de músculo liso. Eso es algo que repetimos en todas las capas íntimas de todos los vasitos. La túnica media, como ya mencionamos, es una capa delgada porque nos encontramos en una vena y va a tener células de músculo liso en disposición circular. Hay que resaltar eso, chicos, circular. Luego tenemos la túnica adventicia, que es la capa más gruesa que encontramos, y va a estar formada también por músculo liso, pero en disposición longitudinal. Ahora, ¿cómo es circular y cómo es longitudinal? Ya. Imagínense que esta es mi túnica íntima, ¿ya? Esa es la túnica íntima, endotelio, lámina basal, tejido conectivo. La túnica media va a estar formada por células de músculo liso, pero circulares, o sea, se van a encontrar de esta forma. Ya. En cambio, las de la capa adventicia se van a encontrar paralelas. Entonces vamos a voltear el vasito sanguíneo. Imagínense que lo estamos viendo así estiradito. Ya. Esa es nuestra venita. Esa es nuestra túnica íntima, todo lo de azul. Vamos a dibujar las fibras de la capa media que dijimos estaban circulares, o sea, se encuentran rodeando al vasito. Toda esa va a ser la túnica media. Pero la túnica adventicia va a tener las fibras de forma longitudinal. ¿Qué quiere decir longitudinal? Que se encuentran paralelas al vaso sanguíneo, es decir, van a encontrarse de esta forma. Entonces, imaginen que ahora nuestro vasito lo cortamos por acá y lo estamos viendo así, de frente. Imagínense que ustedes se paran acá y ven el vasito así y lo hemos hecho un corte. Lo que vamos a ver es precisamente esto: la túnica íntima, la túnica media con sus fibras rodeando todo, y la túnica adventicia, como las fibras eran longitudinales, vamos a verlas como que por delante. Imagínense que agarran un cono de papel y lo ven de frente. Precisamente así es que van a ver las fibras de la adventicia, circulitos con algunos puntitos, es decir, las miofibrillas del músculo. Y así todo rodeando. Y como es una capa más grande, vamos a ver varios, pues. Entonces vamos a ver en la laminita y se van a dar cuenta que tienen la misma disposición. Entonces acá estamos viendo primero la túnica íntima. Siempre dijimos que la túnica íntima no se nota de forma tan clara, pero hay que recordar sus componentes: endotelio más lámina basal más una capa subendotelial. Luego tenemos la túnica media. Dijimos que era una capa delgada, pero si se dan cuenta, tenemos acá las fibras estiraditas, que es esto que dibujamos acá, lo rosadito. Y por último, tenemos la túnica adventicia. Si se dan cuenta, es una capa grande. Todo esto es adventicia. Pero acá están viendo los circulitos que dibujé antes. Circulito y algunos puntitos al centro.
Esas son nuestras fibras musculares longitudinales. Entonces, si vemos una adventicia con esa característica que vemos fibras, pero estamos viendo longitudinales, es decir, circulito con puntitos, sabemos que estamos frente a una vena grande. Y ya terminamos con los vasitos sanguíneos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran que repita, tal vez? Igual más tarde voy a intentar mandarles una tablita con el resumen de todos los vasitos para que puedan verlos juntos y puedan ver las diferencias que tienen, pero algo que quieran que repita ahorita. Ya. Entonces vamos a pasar con el último tema del día y es algo que hemos ido mencionando durante toda la clase, que son los capilares sanguíneos. Los capilares dijimos que eran los vasos más chiquitos que íbamos a encontrar y dijimos que su diámetro podía ser menor que el de un eritrocito, es decir, son muy chiquitos. Entonces con el microscopio no se ven o se ven como puntitos. Es como que puedes ver así tu lámina y por acá ves un circulito así súper chiquito. Ese es un capilar. Voy a intentar buscar también láminas de eso para mandarles ya señaladitas para que puedan ver cada uno. Pero en capilares, ¿qué es lo que hay que aprender? Hay que aprender su contenido, por qué está formado y en qué disposición se encuentran. Entonces, en todos los capilares hay que recordar siempre endotelio más lámina basal. Solo tiene eso, y es por ello que no se observan con microscopio óptico. Entonces, ¿y ahora cómo vamos a distinguir cada uno de los capilares si solo tienen endotelio y lámina basal? Para ello hay que aprendernos las características, es decir, cómo se encuentra dispuesto cada uno. Entonces, vamos a tener tres tipos de capilares. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales. Todos tienen endotelio y lámina basal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Empecemos con capilares continuos. Como su mismo nombre nos dice, continuos, todo continuo. Endotelio continuo, lámina basal continuo. ¿A qué nos referimos con continuo? Es que todas las células están juntas, que no hay ningún espacio entre ellas ni hay ninguna fenestración. Fenestraciones son estos huequitos que pueden ver acá, que están dentro de las células. Ya. En los capilares continuos, las células están juntas, sin huequitos, sin espacios entre ellas, todo continuo. Entonces, su permeabilidad va a ser baja a moderada. Si bien es cierto, sí pueden pasar algunas sustancias, algunos gases, principalmente moléculas de bajo peso molecular. Entonces se va a encargar del intercambio controlado. Y ahora, ¿cómo vamos a saber qué capilar es si solo vemos puntitos, como les dije? Para ello también hay que recordar cuál es la localización típica. Y los capilares continuos los vamos a encontrar en tejido conjuntivo, en tejido muscular, en la piel, en los pulmones y el sistema nervioso central. Entonces, si nos señalan una lámina de un músculo, por ejemplo, un músculo de la lengua o incluso el músculo cardíaco que hemos estado viendo en esta clase, y vemos así una bolita chiquitita y nos dicen qué capilar es, sabemos que es un capilar continuo. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprendernos de capilares? ¿Cómo se encuentra su endotelio? ¿Cómo se encuentra su lámina basal? ¿Y dónde lo ubicamos? Luego tenemos los capilares fenestrados. Como su mismo nombre nos dice, tiene fenestraciones. Y las fenestraciones son estos huequitos que les digo que hay en el citoplasma de las células endoteliales, pero su lámina basal va a seguir siendo continua. Entonces, va a tener una permeabilidad un poco más alta, pero solo para líquidos y metabolitos. Y para ello, una característica importante es que presenta diafragma. El diafragma es como un filtro, por así decirlo. Es como que se va a encontrar acá en las fenestraciones y va a decidir quién pasa y quién no pasa. Entonces va a dar prioridad a sustancias de bajo peso y es lo que nos dice acá, líquidos y metabolitos. Y no va a permitir que pasen macromoléculas o proteínas plasmáticas que tienen mucho peso. ¿Cuál va a ser su función? Absorción y filtración. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos en las glándulas endocrinas, en el riñón, el páncreas, tubo digestivo y la vesícula biliar. Acá en páncreas, chicos, subrayen y háganle un ojo. ¿Por qué? Porque los capilares glomerulares que encontramos en el riñón van a tener fenestraciones, pero no van a tener diafragmas.
¿Y por qué se da esto? Nosotros sabemos que el riñón es básicamente un órgano de filtración. Ahí llega la sangre y tiene que filtrarse todos los desechos que han llegado. Entonces es importante que sí pasen las sustancias porque es un órgano encargado de filtrado a grande escala, por así decirlo. Entonces, los capilares del riñón son los únicos que son fenestrados, pero no tienen diafragmas. Hay que hacerle un ojito al riñón. Y por último tenemos los capilares sinusoidales. En este caso, tanto su endotelio como su lámina basal van a encontrarse discontinuos. Acá otro punto a recordar, chicos, discontinuo no es lo mismo a decir fenestrado, es decir, que yo no puedo decir, ah, el capilar fenestrado tiene un endotelio discontinuo. No, el capilar fenestrado tiene un endotelio con fenestraciones. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos en capilares fenestrados, imagínense que acá están nuestras células endoteliales. Lo que tiene va a ser ciertos huequitos, por así decirlo, en su citoplasma, que son las fenestraciones, pero las células sí se encuentran juntas. En cambio, cuando hablamos de un endotelio discontinuo, estamos hablando de células epiteliales que están separadas unas de otras. Y por ende, su lámina basal, que es su pisito, pues también se va a encontrar separado. Entonces vamos a encontrar acá grandes espacios, que son las discontinuidades. No es lo mismo a decir fenestrado. Hay que tener mucho cuidado con eso cuando nos piden características histológicas del capilar fenestrado, endotelio con fenestraciones y lámina basal continua. No puedo decir endotelio discontinuo. Volviendo a los capilares sinusoidales, dijimos que su endotelio iba a estar discontinuo con grandes aberturas y su lámina basal va a ser también discontinua. No va a tener fenestraciones, pero hay discontinuidades amplias, que son estos espacios que quedaron entre célula y célula. Entonces, debido a esas discontinuidades, es que va a tener la capacidad de tener mucha permeabilidad. Entonces, va a permitir el paso de macromoléculas, de células plasmáticas grandes, proteínas, todo lo que no pudo pasar por acá sí puede pasar por estas discontinuidades. Entonces, su función va a ser el intercambio de macromoléculas y células. Por ejemplo, en la médula ósea está madurando las células de la línea roja, la línea blanca, están madurando los macrófagos, neutrófilos, todos nuestros leucocitos, los glóbulos rojos. Esas células son grandes, entonces necesitan un espacio grande para pasar. Y esos van a ser precisamente los capilares sinusoidales, estas discontinuidades. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Ya mencioné una de sus ubicaciones, la médula ósea, pero también las podemos encontrar en el vaso y en el hígado. Y con eso hemos terminado la clase de hoy, chicos. ¿Hay alguna pregunta sobre capilares o sobre alguno de los temas que hemos ido viendo? Creo que no hay preguntas. Igual, si por la tarde o otro día revisando el tema tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Tal vez ahí leyendo hay alguna partecita que no han entendido bien, me pueden consultar y como les dije de la tarde o mañana voy a intentar mandarles un resumen de los vasitos sanguíneos para que puedan comparar uno con otro y ya, voy a enviarles el pasito. Entonces voy a detener la grabación si ya no hay más preguntas.